Todos los depósitos de este producto del huevo está subido el precio a $3 la cubeta, que la semana pasada estaba en $2.75 o $2.80. La cubeta de huevo de $3 está a $3.50. Buenas noches, mi nombre es Hernán de la Torre, soy el propietario del restaurante amazónico Maitushka. Le mirábamos en una de las tiendas de aquí, del centro de la ciudad de Otavalo, Ajá. y quería usted adquirir una cubeta de huevos. ¿A qué precio le dijeron a usted? Me dijeron que estaba a 3.50. Por lo general yo adquiero a 2.70, 2.80. Claro que también hay diferente tipo de tamaño de las cubetitas de los huevos. Pero en este caso, obvio que no estaba tan grande, ¿no? Del tamaño, pero me dijeron que estaba a 3.50. Entonces opté mejor aguantarme de comer mañana y el domingo y dije, capaz que el lunes consigo a un precio más cómodo. Usted, como propietario de este restaurante, ¿ha notado que han subido los precios de los alimentos? Sí, últimamente estamos, creo que todos sufriendo lamentablemente la subida de las tarifas de los productos, y creo que tiene que ver también, primero por el hecho de que estamos pasando necesidad de acuerdo a la situación actual que estamos atravesando, y segundo también es por el aumento del combustible que de a poco ya nos está empezando a afectar con la subida de los precios. Sube el pasaje y se disparan todos los productos, porque básicamente el medio de transporte es lo primordial como para poder transportar cualquier tipo de productos de primera necesidad. Y solamente mirando en los huevos, que es un alimento diario de los ecuatorianos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, esa cubeta de huevos, y no solamente es aquí, sino en las parroquias que veníamos recorriendo, está subido. La relación es 70 centavos en cubeta, prácticamente, de acuerdo a lo que usted manifiesta. Ajá, hace rato como usted pudo evidenciar. Es así, y eso que estamos en el centro de la ciudad. Yo provengo fuera de la ciudad y es más, se puede decir más fuerte todo lo que estamos viviendo por fuera, porque tienen que gastar mayormente, obviamente yo entiendo, ¿no? A los señores transportistas también, que tienen que transportar los productos de primera necesidad. Es justo lo que están tratando de cubrir también los gastos. Actualmente estamos nosotros vendiendo esta cubeta a $3 al público. Esta semana, Esta semana, el segundo fin de semana de confinamiento. de confinamiento. Y la semana pasada, El grueso, más grueso que este, estábamos dando a 3 y este estaba a 2.60, 2.70. ya. ¿Y qué les dicen los distribuidores de este alimento? Que han subido nada más. Solo suben el precio y claro, uno toca coger para poder vender. Ajá. Y eso. Y parece que por lo que ha subido el precio tampoco ha salido los huevos, porque la semana pasada a esta hora ya no había. Claro, a la semana pasada ya no tenía ni una cubeta. Y por lo que están chiquitos y está muy alto el precio, no hemos podido terminar.